The Raconteurnes. El diccionario define el adjetivo perfecto como algo que tiene el mayor grado de bondad o excelencia en su línea. Después de poco menos de 130 horas de exploración de The Lands Between, el setting de la última entrega del estudio From Software, estoy listo para abrir la discusión y preguntar, ¿qué es un juego perfecto? ¿Es posible usar este calificativo para describir un juego siendo perfectamente objetivos? ¿Hay una lista de criterios que nos ayuda a determinar si una pieza particular de software alcanzó la cima de la perfección? En este punto es inevitable preguntarme si la cuestión se reduce a un listado de exigencias técnicas de performance, de calidad visual y de diseño de mecánicas y ritmo de progreso. Pero mientras exploro el mundo creado bajo la dirección del maestro Hidetaka Miyazaki, me voy convenciendo inevitablemente de que hay un componente extra, una sensación que solo los más grandes juegos pueden producir, que alimenta una curiosidad por sus misterios y un impulso a entender las reglas que rigen los mundos en los que nos ponen. Cuando veo la belleza de los paisajes inspirados en la fantasía oscura medieval de Elden Ring, cuando por fin logro derrotar a un jefe después de un número vergonzosamente alto de intentos que no me atrevería a confesar aquí, cuando oigo el sonido, ahora icónico, de los juegos de From en el momento que conecto un parry o estoy a punto de asestar un golpe crítico, cuando entro a una cueva, a un castillo, a unas ruinas o a cualquier área nueva, cuando obtengo una mejora anhelada tanto en stats del juego como en habilidades de jugador que me permite conquistar el reto que unas horas antes me parecía imposible. Es en esos momentos en los que se me presenta con claridad el concepto de perfección. Es en estos momentos en los que puedo decir, sin temor a equivocarme, que Elden Ring definitivamente tiene el mayor grado de bondad o excelencia en su línea. Lo que viene a continuación no es una reseña, es una carta de amor. El ciclo de gameplay de cualquier juego es lo que, como jugadores, nos engancha y nos mantiene pegados a la pantalla. Es solo cuando nos sentimos cómodos en el ritmo de juego, cuando nos ponemos metas y retos en nuestras sesiones, es entonces que nos sentimos libres para sumergirnos en las experiencias que los videojuegos nos ofrecen. Tengo que admitir que, en el caso de Elden Ring, me costó entrar en esa dinámica para relacionarme y, por tanto, para engancharme con el juego. Inicialmente me sentía un poco abrumado por lo abierto del mundo y por la cantidad de opciones. Y es que en los juegos del estudio la progresión siempre ha sido ardua, dolorosa y lenta, pero al fin y al cabo lineal. En lo que, en mi opinión, es la obra más icónica de From Software, Dark Souls, hay varias opciones para la dirección hacia la que nos podemos mover. Pero estas diferentes direcciones que ponían a nuestra disposición estaban ahí para enseñarnos una lección sobre el camino a tomar. Había, de hecho, un camino correcto y una vez lo encontrábamos, sabíamos que probablemente íbamos a toparnos con un obstáculo, generalmente en la forma de un jefe gigante y ruidoso, que eventualmente venceríamos después de horas o hasta días, dependiendo de nuestra habilidad. Es decir, tomaba algún tiempo encontrar el reto gigante y aparentemente imposible, pero una vez lo encontrábamos, sabíamos que nos esperaban horas de sufrimiento, aprendizaje, frustración y eventual alegría, para volvernos mejores y conquistarlo. En Elden Ring, y este es mi caso, cuando llegaba a este tipo de retos, no podía evitar oír una voz en mi cabeza que me preguntaba si estaba en el lugar correcto, si se suponía que tenía que estar luchando contra este jefe gigante, o si simplemente debía ir a recorrer el enorme mundo abierto que From Software puso ahora a nuestra disposición, y buscar ser mejor, buscar experiencia, tanto para mi personaje como para mí. Ahí está. Ya lo dije, esta vez el estudio nos trajo un mundo abierto a lo Breath of the Wild, pensado y creado con evidente atención al detalle y enorme cariño por su obra. Esto, sin embargo, no es evidente de inmediato, y hay que aventurarse a explorar para apreciar su enorme potencial y lo impecable del diseño. Pero ya mencioné el mundo abierto, ya abrí esa lata de gusanos, y ahora es mi responsabilidad decir algo más sobre el tema. Lo que estoy a punto de decir va a sonar simplificado hasta la condescendencia y cruelmente alineado con el más recalcitrante reduccionismo, pero Elden Ring se siente como si las piezas más brillantes del juego típico de From, sus jefes, sus dungeons, sus enemigos insignificantes pero letales y sus áreas tan difíciles de atravesar, se hubieran fragmentado y luego separado por kilómetros y kilómetros de mundo abierto. Aquí suena la primera alarma.
¿Cómo son esas áreas enormes? ¿Son acaso vacías y despobladas? O peor aún, ¿están llenas de actividades repetitivas, genéricas y sin sentido? La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo y aliviado no. Los espacios que separan estas partes del juego están hechos con mucha atención al detalle. Se trata de zonas topográficamente complejas que ocultan pequeñas iglesias, templos, dungeons, campamentos y otras estructuras que en su mayoría ocultan recompensas como nuevos encantamientos, hechizos, armas o simplemente ítems que lenta pero efectivamente harán que nuestro personaje evolucione. La experiencia de Elden Ring va a ser distinta para cada jugador. Habrá quienes quieran explorar cada centímetro cuadrado del mundo y encontrar todas las armas, hechizos y encantamientos disponibles. Habrá quienes no quieran subir mucho de nivel su personaje y, de la manera más masoquista, enfrentar a jefes tan pronto como el juego se los permita, que es muy pronto, y sufrir por horas para vencerlos y evolucionar a su personaje rápidamente. Habrá quienes escojan jugar como un astrologist, enfocarse en la magia y hacer que el juego resulte un poco más fácil, aunque no mucho. Habrá también quienes quieran enfrentar el juego como enfrentaron Dark Souls y equipar un escudo y una espada y navegar los vericuetos por los que los hará transitar el build de melee, y también quienes simplemente se pongan un taparrabo, diseñen su personaje de una manera grotesca y salgan con un mazo a grabar videos de YouTube y a mostrarle a todo el mundo cómo se hace, carajo. Habrá también gente que avance lo suficiente para conseguir su Rivers of Blood, una katana super OP para el PvP, y salgan a hacerles la vida miserable a los otros jugadores. Y seguramente también algunos se dedicarán a leer la descripción de cada ítem del inventario y a agotar el diálogo de cada NPC para tratar de darle sentido al lore que ayudó a escribir el gran George R.R. Martin, el escritor detrás de Game of Thrones. Estas son algunas de las posibilidades que se me ocurren con base en mi propia experiencia y tras hablar con amigos que jugaron al tiempo que yo y me ayudaron con algunas sugerencias, a la vez que recibieron mi consejo y mi guía de vez en cuando. De la experiencia que me ayudó a recoger esta información me llevó dos grandes enseñanzas. Una, que no hay una forma correcta de jugar Elden Ring. Hay maneras irritantes, agresivas, pasivo-agresivas u honorables de hacerlo. Sí, pero nunca una forma incorrecta. Hay un poco de todo para cada estilo de juego. Incluso hay unas cuantas migajas para aquellos que jamás han probado un juego del maestro Miyazaki. Me refiero a que este juego es el más accesible de todos los que nos han regalado el estudio desde Demon's Souls. Hay mecánicas que favorecen al jugador inexperto y que hacen que, con la suficiente paciencia, casi todo el mundo pueda disfrutar el juego. La otra gran enseñanza es que el juego es básicamente una experiencia social. Sí, no tiene el modo multijugador más intuitivo o directo, pero lo social es un componente que sí está programado en las mecánicas del juego. Pero no hablo de esto, me refiero en particular al metajuego, a las mecánicas ocultas que promueven la interacción con otros. No puedo contar el número de veces que mis amigos que lo jugaron al tiempo que yo me enseñaron a hacer cosas de las que no tenía ni idea, ni las ocasiones en que un wiki o un post en redes sociales me enseñaron la mejor forma de farmear runas, o la mejor ruta o estrategia contra un jefe. En resumen, es una experiencia que no sería igual si se viviera como jugamos los juegos en los 90 y los comienzos de los 2000. El juego nos da una sensación inmensa de soledad, pero lo meta nos hace sentir más acompañados que nunca. Es algo que hay que vivir para entender, una sensación de camaradería directa o indirecta que habría que experimentar para apreciar lo valiosa que es. En cuanto a las mecánicas, el juego es mucho más rico que todos los anteriores del estudio. Podría hacer ahora lo que he visto que se hace en decenas de reseñas y explicar en detalle las adiciones y las formas en las que todo en Elden Ring es fiel al estilo de los juegos de From desde el 2009. Pero esto no puede hacerse sin arruinar la experiencia de los que todavía no lo han jugado. Es que parte del encanto de estos juegos está en encontrarse completamente perdido en un mundo en el que poco a poco entenderemos las reglas que lo rigen y la forma correcta de hacer las cosas. En mi caso, durante mi primer run, hice todo el dashing posible de las zonas principales. Traté de explorar, sin mucho éxito, las zonas opcionales para subir de nivel y luego me partí la cabeza durante horas tratando de superar los retos que bloqueaban el progreso en la historia principal. Durante el segundo run, sin embargo, cuando ya era mucho más poderoso y conocedor, me dediqué a más a explorar y a leer las descripciones del lore en los ítems.
puse más atención a los diálogos de los NPCs y esto hizo que la historia tuviera un poco más de sentido. Disfruté ser una fuerza de la naturaleza y arrasar con enemigos que inicialmente me habían dado problemas. Me gocé el hecho de poder cubrir en 1 o 2 horas el contenido que en el primer playthrough me había tomado 20, 30 y hasta 40 horas. El power trip del segundo y los siguientes playthroughs es algo que siempre he amado de la saga Souls y que siguió siendo parte de mi disfrute del juego en esta entrega en particular. Hablar de las mecánicas de Elden Ring en una reseña me parece un poco injusto, porque parte del encanto de jugarlo es descubrir estas mecánicas. Hay que poner cierto esfuerzo. La zona del tutorial está escondida o estaba hasta cierto parche y hay muchas cosas que se aprenden experimentando, consultando, preguntando y hasta sufriendo. Habiendo dicho esto, es importante notar que las armas ahora pueden ser equipadas con ashes, que cambian sus propiedades de manera dramática en cuanto al daño y a los atributos con los que el poder del arma se escala. También puedo mencionar que hay unas invocaciones en forma de otro tipo de ashes que pueden evolucionar con un tipo de ítem en particular y que en algunos casos resultan demasiado poderosas. Sin embargo, es muy evidente que el juego está diseñado para que uno las use casi que obligatoriamente. Como estas, hay muchas mecánicas interesantes en el juego, pero parte de la experiencia es descubrirlas por cuenta propia y por lo tanto no voy a decir mucho más sobre el tema. Los jefes son un punto controversial. Mi experiencia se puede poner en los dos extremos de un espectro extraño. Por un lado estaban los jefes que podía vencer en el primer encuentro y por el otro los jefes extremadamente difíciles y frustrantes que me tomaron una buena cantidad de tiempo. Se ha dicho mucho sobre el tema de la dificultad de los juegos de From Software, pero a excepción de Dark Souls 2, esta dificultad nunca ha sido artificial. En Bloodborne, Sekiro y Dark Souls 1 y 3, los jefes presentaban retos enormes, pero al final todo se reducía a una cuestión de paciencia. El asunto en Elden Ring es un poco diferente. Al tratarse de un mundo abierto en el que no tenemos que quedarnos atascados con un jefe por horas, porque tenemos la opción de ir a recorrer áreas sin explorar y de subir de nivel y encontrar nuevas armas y encantamientos y hechizos, y sumemos a eso la existencia de los puntos de farming más efectivos en todos los juegos de From, tenemos una experiencia en la que no es difícil llegar a un nivel de poder mucho más alto que el mínimo requerido para determinadas zonas del juego. Esto es especialmente cierto en las zonas iniciales, o al menos en las primeras 3/4 partes del juego. Esto hace que enfrentar la dificultad de muchos jefes en el juego sea solo una cuestión de invertir tiempo en encontrar los elementos necesarios para aumentar el daño que causa nuestro build y que nos hagan resistentes a daños particulares. La existencia de talismanes, ítems, armas especializadas y hechizos poderosos hace que para el jugador dedicado, este sea un ciclo de gameplay muy tentador. El problema, en mi opinión, llega cuando el juego quiere presentar a los jefes más difíciles, jefes que representan un gran reto incluso para el jugador de más alto nivel. Con el build más eficiente en términos de DPS, jefes como la ahora famosa Malenia, que incluye mecánicas que no voy a discutir aquí, pero que parecen un poco menos que injustas, aunque nunca producto de una decisión de diseño en línea con la dificultad artificial, y que hacen que el asunto se vuelva frustrante. Por supuesto, hay tantas opiniones como fans de Elden Ring, y este tipo de situaciones ha creado un culto alrededor de jefes como la mentada. Por ejemplo, ya es consabida la historia del jugador Let Me Solo Her, un entusiasta del juego en PC que dedica su tiempo libre a ayudar a los demás a vencer a Malenia, con la única condición de que lo dejen pelear contra ella 1 a 1. Este tipo de cosas hacen que vea este juego como una plataforma con unas reglas específicas que hacen que los jugadores inventen las formas más variadas y peculiares de usarlas. Aquí está la magia de la experiencia social de Elden Ring y su modelo de multijugador que, desde los días de Demon's Souls en 2009, han brillado por ser únicas. Si están viendo esta reseña como veteranos de Souls, saben de qué estoy hablando. Si la están viendo porque quieren entender de qué se trata todo el hype, los invito a probar todo esto por ustedes mismos y a aprender haciendo, sufriendo, experimentando, consultando y sobre todo disfrutando. En resumen, para contestar la pregunta que formulé al principio de la reseña, debo admitir que Elden Ring no es un juego perfecto, pues hay un par de fallas de performance y algunas decisiones de diseño confusas. Sin embargo, es imposible negar que Elden Ring es una experiencia perfecta. Una experiencia que requiere paciencia, ayuda de amigos, wikis,
tiempo y algo de suerte. Una experiencia que termina siendo muy satisfactoria para los veteranos que ya conocemos cómo funciona la mente del maestro Miyazaki, y para los principiantes que tengan la valentía y la humildad para hacer de esta su entrada en el subgénero que la cultura popular ha bautizado como Soulsborne. The Raconteurnet.